Buenas tardes. Gracias por estar una vez más en su canal 17, su programa Opiniones, y les saluda con muchísimo gusto su amigo de siempre, Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Tuve la suerte de que Horacio permaneció unos días más acá en Miami de lo esperado. Y también la suerte de que decidió grabar un segundo programa. Ustedes recordarán que hace unas semanas atrás conversamos por el libro que él vino a presentar sobre los acuerdos de La Habana, como él los califica, y la situación de los diálogos del gobierno del presidente Santos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Hoy vamos a hablar de las elecciones futuras en Colombia. En marzo, legislativas, en mayo, las presidenciales. Me decía él que en junio son la segunda vuelta y en agosto el traspaso de poderes, independientemente a quien gane o pierda. Así que gracias, Horacio Puerta Calat, por estar de nuevo en este programa de Opiniones y a ustedes por sintonizarnos. Horacio, ¿cuál es el legado que deja Juan Manuel Santos si partimos de la premisa que ya debe entregar el gobierno el próximo mes de agosto, dentro de 5 meses escasos? Pedro, de nuevo muchas gracias por darme esta segunda oportunidad. El legado de Juan Manuel Santos que le deja a Colombia lo podemos mirar lo que está dando las encuestas en los resultados desde el punto de vista de la favorabilidad con que él termina el gobierno. Es una favorabilidad apenas del 25%, lo que está denotando de que toda su gestión, que ha estado así prácticamente desde que se reeligió, ha estado siempre a la baja, no solamente por el problema de La Habana, el acuerdo de La Habana, sino también por la situación económica del país. ¿La situación económica es mala en este momento? La situación económica es mala porque los indicadores del crecimiento del Producto Bruto Interno de la economía colombiana no se han cumplido, han estado por debajo de lo estimado. Se salen con el argumento de que es más o menos lo mismo que ha ocurrido en los países latinoamericanos. Y hay otro puntico que se lo agrego a esto. Cuando se estuvo promocionando el acuerdo de La Habana, se decía que el mero hecho de que la FARC desapareciera y se quitara ese problema del Producto Bruto Interno, inspiraba confianza económica. Iba exactamente a crecer por ahí un 3%. Iba a haber un boom de inversiones. ¿Nada hace 15 días, una de esas entidades independientes que miden el crecimiento, hablando de ese punto, dice que eso escasamente llegará al 0,4%. Entonces, ese boom no se ve. El otro problema es el caso del petróleo. Colombia pues no ha sido un país gran productor de petróleo, sí lo produce, pero nunca como Venezuela, nunca es de esos países de eso. Pero nos acostumbramos a vivir también de esa pequeña renta. Y mucha de esa renta se tuvo que utilizar Santos para poderse soportar 8 años a través de todo lo que hizo en cuestión política y todo lo que le entregó a la FARC, que puede estar costando 130 billones de pesos y va a comprometer las 4 próximas legislaturas. Entonces el cuadro no es bueno, Pedro. Y las exportaciones han caído, obviamente, en los precios del petróleo, que han venido repuntando últimamente. El precio del café también ha estado ahí en unos puntos como muy intermedios. De todos modos, está esa expectativa de lo que va a pasar una vez pasemos estas elecciones, quién es el que va a llegar al poder y qué es lo que va a seguir en esa materia. ¿Quiénes son los candidatos con más respaldo popular y que, en tu opinión, independientemente del respaldo que puedan tener, tienen más posibilidades de ganar el voto popular? Vea, Pedro, ahora a principios de este mes se empezaron a conocer los resultados de las encuestas que los principales medios de comunicación hacen en Colombia por estas épocas. El cuadro, pues digamos que asusta, preocupante. En este momento hay por lo menos 11 candidatos. ¿Esa es la cantidad habitual o son más que los regulares? Más o menos son esos.
de esos que hay unos 2 o 3 que deben desaparecer porque en las primeras elecciones ahora de marzo van a desaparecer unos porque están en coalición o en unos acuerdos para quien saque más votos se queda pues como candidato oficial de una coalición de esas. Miremos por ejemplo, así un poco, Gustavo Petro. Gustavo Petro, el que fue alcalde de Bogotá. El que fue alcalde de Bogotá. Gustavo Petro, ¿quién es? Gustavo Petro es un guerrillero del M-19. Gustavo Petro fue el primer personaje colombiano político de importancia, amigo de Chávez, antes de Chávez empezar su ascenso al poder. Gustavo Petro llega al Senado de la República y se caracteriza por ser un gran opositor, en unos discursos muy fuertes. Llega a la alcaldía después, es destituido por malos manejos de contratación. Él está encabezando la preferencia de voto en las encuestas. Está como con un 14 o 12% según unas y según otras con 24%. Eso debe asustar un poco, como dices tú. Y todavía más el cuadro se pone más gris, porque el segundo que va también buscando la preferencia de voto mayoritaria hasta este momento es Sergio Fajardo. ¿Quién es Sergio Fajardo? Sergio Fajardo es un matemático puro. Sergio Fajardo llega a la alcaldía de Medellín y llega a la gobernación de Antioquia a través de una modalidad que existe en Colombia, que quien no quiera ir a través de una corriente de partido, de estructura de partido, puede recoger firmas en la calle, se avala y llega. Eso está en contra de los partidos. Correcto. Y aprovecho para aclarar o para ampliar un poquito más el punto anterior. Petro en este momento también es candidato a través de firmas. Entonces, ni el primero ni el segundo van como miembros de partido. Van a través... Interesante. Eso. Pero ¿cuál es el No hay compromiso, no hay plataforma definida, todos esos son puntos importantísimos. El señor Petro tiene, uno le conoce su ideología marxista y todo ese cuento, pero en el señor Fajardo no lo tenemos, él es muy gris ideológicamente, siempre no se juega ahí, pero tiene 2 alfiles al lado. Uno es el Polo Democrático. ¿Qué es el Polo Democrático en Colombia como partido? Es la caja de desastre más o menos, donde están una cantidad de retazos de la izquierda de todos los colores, desde el más intenso hasta el más gris. Y tiene el otro alfil que es el Partido Verde, también de corte de izquierda. Hay banda ya 2 de esa tendencia. Yo sé que hoy en día hablar de izquierda y derecha como que es obsoleto, pero eso permite marcar... Pero para nuestra generación, esa demarcación nos facilita comprender mejor la situación que tiene el país. Pero mi pregunta obligada, Horacio, ¿cómo? Bueno, hay quien dice que los pueblos son suicidas. Y nos acordamos del flautista de Jamelín. Claro. Que en este caso llevó ratones detrás, pero yo conozco del caso cubano con Fidel Castro que millones de cubanos por años apoyaron y respaldaron sus propuestas que tendían a acabar con todos los derechos de nosotros. Pero me pregunto, con todas las experiencias que tenemos, Venezuela está al lado de Colombia, el desastre de Venezuela debe alertar al pueblo colombiano de lo que el Petro, ese amigo de Hugo Chávez, no sé si hoy lo será de Maduro, pues puede hacer. Y este otro señor que menciona, en base a las alianzas que tiene, que puede pintar, que puede describir. ¿Qué pasa con los pueblos? ¿No se dan cuenta de las cosas? Sí, porque la pregunta la puedo también estar interpretando por qué estas personas que son de izquierda y que tienen esa afinidad, sobre todo el señor Petro, con el señor Chávez, ¿por qué está buscando o por qué está encontrando eso? Eso es parte de lo que tú dices, esa forma como de un suicidio inconsciente de ese hecho. Una de las cosas que en este momento se está debatiendo en Colombia y que no le gusta a la FARC, perdón, a la izquierda, ni al mismo gobierno que se diga, es lo del castrochavismo. El castrochavismo tiene cuerpo, tiene cabeza, piensa, actúa. Es una realidad. Eso es una realidad. Y entonces dice que quienes están utilizando el castrochavismo es para meterle miedo al pueblo. Y eso lo dice la izquierda y lo dice el gobierno. Eso es parecido a lo que dijo Mari Engel, aquella vez de que un fantasma recorre a Europa.
que era la forma de burlarse del miedo que estaba produciendo ellos. Aquí está en Colombia utilizando lo mismo, pero es que el castrochavismo tiene cabeza y piensa, actúa, está actuando y va a actuar. ¿O es que acaso es un fantasma Fidel Castro, la Revolución Cubana? A esas vertientes extremistas les ha favorecido mucho el demonizar, el descalificar de manera total a aquellas personas, individuos, corrientes políticas que ripostan sus visiones y entonces lo acusan a uno de intolerante, de fascista y de cualquier otro calificativo que realmente no corresponde con uno. Eso es verdad, porque es que lo que está viviendo Colombia, que es otra cosa que tal vez no le gusta al gobierno, ni a la izquierda, es que en este debate se esté hablando de lo que fue el plebiscito que estuvo fundamentado sobre el sí o el no, los amigos y enemigos de la paz según esa cosa. Entonces el país quedó partido, pero lo partió fue Santos, porque Santos no supo hacer la lectura en el momento indicado de qué era lo que el pueblo colombiano estaba sintiendo con el Acuerdo de La Habana. Y cuando no pudo entender eso, entonces dijo, primero prometió un referendo. Y cuando vio que el pueblo no entendía más y seguía exasperado con preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dijo, ya no es referendo, sino que es un plebiscito. Palabras textuales de él, hacer un referendo es un suicidio político. Sabía que no contaba con el respaldo popular. No, nada, es que nunca lo Pero tuvo. Horacio, estoy obligado a preguntar. Dale. El pueblo no estuvo de acuerdo con los acuerdos, como tú bien calificas, no de paz, con los acuerdos de La Habana. Lo demostró un sí que fue mayoritariamente contrario al no. Mejor dicho, al revés, un no que fue mayoritariamente contrario al sí. Pero el pueblo está hablando en este momento, cuando conociendo a Petro, no solo por su ideología, sino también por los problemas que tuvo cuando fue alcalde de Bogotá, y viendo las alianzas que tiene el antiguo gobernador de Antioquia, que tú estás diciendo, están votando por esas dos personas, punteando las encuestas. Están punteando las encuestas. Hay una profunda confusión, con todo respeto lo estoy diciendo, en amplias masas de la población colombiana, que cuestiona los acuerdos de La Habana, pero a la vez respalda a dos candidatos que aparentemente sus credenciales no pintan nada mejor que Santos, todo lo contrario. Esos dos candidatos tienen la bandera de la paz, porque toda la izquierda se filó al lado de Santos para la paz. Entonces ellos quieren sacarle partido a la paz. Por eso no quieren hablar de los puntos del acuerdo. Puede ser una pax con X al estilo romano. esa es la paz de los cementerios, como decía un político cubano. Esa es la figura. Pero es más grave todavía, Pedro, cuando uno coge las encuestas y suma lo que uno dice, esto es izquierda, esto es izquierda, esto es izquierda, que serían más o menos quiénes. Entonces el señor Petro, el señor Fajardo, está el señor Timochenko, que en las encuestas solamente saca el 1%. Hay que decirlo, le han tirado piedras, huevos y todas las cosas, repudiándolo a pesar de esa sonrisa gigantesca que está mostrando. No le están tirando la piedra ni los huevos, ni lo están insultando por su ideología en sí mismo, sino por sus crímenes. Exactamente. Por sus crímenes. Y como eso no quedó resuelto, porque al señor Santos les dio por decir que las penas que ellos iban a pagar por sus delitos eran penas restrictivas de la libertad y no privativas, es decir, la palabra privativa la cambiaban por restrictiva y detrás de eso hay lo que usted quiera que es restrictivo. Entonces el pueblo colombiano... No puedes tomar café cuando te despiertas en la mañana. ¿Ah? ¿Qué puede decirle? No puedes tomar café, es una pena restrictiva. Exactamente. Entonces eso está en el debate actual y el gobierno ni la izquierda quiere que eso se toque. Entonces si uno suma toda la izquierda, es mayoría con respecto a los que se llaman la derecha, que son quienes. Germán Vargas Lleras, expresidente de Santos, que se gastó 4 años allá detrás del presidente. Muchas veces el presidente lo jaló del saco pues para que se pronunciara si estaba de acuerdo con lo de La Habana o no. Pero tenía la bancada de Cambio Radical allá apoyándolo. Ese también va por firmas, teniendo partido. Este candidato de derecha. Exactamente. Entonces ahí tenemos el de la derecha digamos que tenemos el que va a salir del Centro Democrático más uno del Partido Conservador y otro de Ordóñez. Ahí vendrían 2. ¿Quién va por el Centro Democrático? Iván Duque.
Ese es el que apoya al presidente Uribe. Exactamente, el Partido del Centro Democrático sacó ese candidato, pero hay un acuerdo con Andrés Pastrana para la doctora Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Uribe, muy aguerrida ella, que estuvo dentro del Partido Conservador, sin embargo su Partido Conservador no la acompañó en este proyecto, se retiró, también recogió firmas, y el señor Ordóñez, ex procurador, también diría yo como lo más de extrema derecha de ese grupo, de ellos debe salir un solo candidato. Entonces, sumando izquierda y derecha, la izquierda estaría ganando, según una de esas encuestas, por 10 puntos. O 12 a cualquier puntos. Candidato de la derecha. Exacto. Este contra este, a eso. Pero hay una cosa, Pedro, es que el debate presidencial apenas va a empezar en sí mismo después de las elecciones del 13 de marzo. Y históricamente los debates en Colombia han demostrado que ejercen influencia en la población, en el voto. ¿O son indiferentes a la población? No, la de la televisión sí, ese debate en televisión sí marca algo importante. Lo que pasa es que las elecciones, desafortunadamente en Colombia, Pedro, sufren mucho porque hay mucha corruptela en todos los niveles. La plata que entró de Odebrecht, lo que está por destapar la Corte, toda esa plata que fue muy significativa, según lo dice la misma persona que la recibió, todo eso se direccionó a elecciones y todo lo que tuviera que ver con la paz. Y en Colombia hay una corruptela muy grande en eso. He oído también de que hay corruptela hasta en el Poder Judicial. Miedosa. Aquí ha estado el amigo Ricardo Puentes Melo, periodista colombiano de Periodismo Sin Fronteras, que tengo entendido fue recientemente condenado a una multa bastante elevada y a varios años de prisión, porque ha sido acusado de algo, porque él defendía a una persona, esa persona está absuelta, no ha tenido problema, y lo condenan a él. Son cosas inconcebibles. ¿Cómo te parece? Lo que se ven que son procesos políticos, ¿Cómo te más parece? que procesos judiciales. Desafortunadamente es verdad, pero hay otra cosa, Pedro, ya que estás tocando ese punto. Colombia tiene una tradición jurídica de justicia muy larga. Y a pesar de esas observaciones, en la cárcel hay gente de cuello blanco, llamémoslo así, por delitos, hay gobernadores, alcaldes, hay de todo. Allá opera la justicia. Y una de las cosas que hizo el presidente Santos con la FARC fue precisamente desvirtuar todo eso y montar una justicia especial para la paz al lado, cuando hay una estructura que lo pudiera haber hecho. Oye, eso abre espacio para que cualquiera se cuele por ahí. En todo caso, Pedro, el fenómeno de la izquierda en este momento por primera vez en Colombia está jugando un papel importante en el debate electoral, cosa que no existía antes, porque todo era liberal o conservador. ¿Influenciaron a favor de eso? Claro. Casi todos los países de América Latina tienen en tiempo de elecciones marcadas esas tendencias. Colombia por primera vez lo va a vivir. Todo derivado del Acuerdo de La Habana, por la forma en que el señor Santos manejó eso, que dividió al país entre los que amaban la paz y los que no la amábamos, según ellos, porque éramos guerreristas, ultraderecha, fascistas, todo eso. Ese es el escenario que está ahora, que como no lo quisieron resolver a través del referendo, y cuando se ganó el plebiscito, lo burlaron, eso quedó vivo para la campaña electoral de ahora. Pero queda la pregunta, ¿por qué entonces la izquierda va adelante? Yo pienso que eso se va a revertir. Claro que ¿sabe quién está ganando las encuestas? El voto en blanco. Y el no sé no responde, porque todavía no tiene, es del orden del 40%. Muy normal también en Colombia, pero cuando llegan ya las elecciones, por ejemplo, el voto en blanco está como en el 30 y punta, cuando llegan ya las elecciones, eso empieza a bajar. Eso queda para como en un 8, pero es muy significativo. Pero tu visión como analista político, como una persona que conoce tu país, ¿cuáles tú crees los 3 o 4 candidatos más fuertes de la izquierda y de la derecha que puedan competir y quiénes quedarían para una segunda vuelta en tu opinión? Le voy a dar los 4 que yo considero, son Petro, son Fajardo, Germán Vargas Lleras e Iván Duque, o el que salga de la coalición pues, de eso. De ahí para ¿La abajo, coalición de Uribe tiene amplio apoyo popular? Sí, la tiene. No se ha erosionado la figura de Uribe, su partido no se ha erosionado. A Uribe en este momento usted sabe que él es, y no va a ser aquí defensor de oficio de él. No, él se sabe defender muy bien. No, exactamente, pero cada que estamos en estas campañas le salen con cosas. Viene la pregunta, entonces si todo eso es verdad, ¿por qué no han procedido la justicia? Sí.
todo eso, entonces eso está ahí, yo no voy a hacer aquí juez de eso, pero en todo caso quedan 4 candidatos que son entonces el Petro, el Fajardo, el Duque y de pronto Germán Vargas Lleras. Ahí está. De la Calle, que sería el candidato del gobierno por haber sido el que defendió el acuerdo. Posibilidades? Yo no lo veo. Timochenko y estos señores tampoco. Entonces ahí queda eso. Pueden llegar uno de izquierda y uno de derecha. En ese eventual caso de que sean de 2 rutas diferentes, izquierda y derecha, para ser más sintético, ¿quiénes cree que sean Duque y Petro? Pero yo pensaría que puede ser Duque y Petro. Si no es Duque y Petro, entonces Germán Vargas Lleras, que pensaría uno que se le une Iván Duque. Porque yo pienso que al temor que tú planteas que es válido, ¿por qué en Colombia en toda la izquierda está ahora, cuando le ponen ese caricello? Yo creo que Colombia políticamente ha sido muy conservadora políticamente, hace una reacción y voltea allá. Pero ese dilema es ese. Todas las elecciones en una democracia son importantes, pero hay unas que hacen un quiebre. No, pero estas son, yo creo que particularmente importantes. Exacto, hacen una inflexión. Y Colombia está en este momento en eso, porque yo creo que aquí va a salir algo, porque hay muchos problemas por resolver. Yo estoy seguro que el ELN no alcanza a resolverlo Santos. Y lo que deje, como he pensado, pues va a pegar muy duro en el que viene. Y ahí queda un enredo. De manera de que la coyuntura es muy difícil, es compleja. Hacía rato no la vivíamos. Y estábamos todos expectantes a ver por dónde va a reventar esto. ¿Y en qué medida la experiencia venezolana? Porque son 2 países fronterizos. Ayer vi yo unos cortos noticiosos donde se apreciaba la situación, la tragedia de esos venezolanos atravesando la frontera. Y recordaba que cuando yo llegué a Venezuela en el año 1981, Venezuela era el punto de reunión de todos aquellos que necesitábamos o libertades políticas, porque había mucha libertad política en Venezuela, porque queríamos progresos económicos. Y había muchos colombianos en Venezuela, muchos de los cuales estaban ilegales, indocumentados, eran deportados para Colombia. Recuerdo que en Valencia llenaban aquellos autobuses con escolta policial y los llevaban a la frontera. Hoy los papeles se han invertido. Yo creo que eso es un buen mensaje para los colombianos de qué es lo que trae un régimen de corte castrochavista a un país y si ellos quieren para su país lo que están viendo en la casa del vecino. Sí, eso es verdad, Pedro, y tú lo viviste como lo acabas de decir. Ese flujo migratorio de Colombia hacia Venezuela en esa época tuvo 2 corrientes. Una era aquellas personas desplazadas por la violencia política que corrían para allá, pero una gran mayoría de colombianos eran por lo que tú decías. Había un auge económico y era importante. Ahora las cosas se invirtieron. Están llegando a Colombia una cantidad de venezolanos huyendo de ese problema allá, pero Colombia no es lo que era Venezuela en esa época ni tiene toda esa forma. Venezuela era un país particularmente rico. Entonces nosotros estamos indirectamente viviendo el castrochavismo en el problema que pone en la frontera y potencialmente en la medida. Y no le quiero decir con esto que si gana Petro es que al otro día está esto montado. No. Usted sabe muy bien que Venezuela no llegó a la condición que estaba al otro día, se pasaron años. Cuba no está en la situación de desastre que tiene en 2 días, pasaron años también. Y la izquierda en eso es muy habilidosa. Ellos van ganó un espacio y si lo perdió, pues ese no se perdió. Más adelante lo van ganando. Entonces empiezan a desmontar el reloj de la democracia en la medida en que les van dando un poquito de poder. Yo defiendo de que en una democracia liberal existan las ideas de izquierda. Yo en eso pero igual. Debe ser así. Debe de ser. Yo no estoy diciendo de que la FARC no tiene derecho a echar su discurso, pero igual es tan democrático eso como contradecir lo que ellos le están proponiendo a un pueblo y hacer la advertencia del peligro que eso puede significar a futuro. Eso es democracia. Claro que va para acá no dicen que somos fascistas. Hay un personaje que no quiero obviar, Piedad Córdoba, la mujer que fue a donde están los restos del tirano Fidel Castro a pedirle orientación cuando ella tomó la decisión de presentarse como candidata a las elecciones en Venezuela.
¿Tiene alguna posibilidad Piedad Córdoba? No, Piedad Córdoba es un personaje un poco folclórico en la política colombiana. Ella ha tratado no, siempre ha figurado de izquierda, se le han hecho muchos chistes en torno a Maduro y todas esas cosas. No tiene una preferencia de voto del 1%, el 1%. Un poquito más arriba que Timochenko. No, también tiene el 1%. Por eso te digo, si yo cojo los dos grandes de arriba, Petro, Fajardo en la izquierda, le sumo estos dos punticos, la ventaja que ellos han mostrado a los otros, pues esto no va a pesar mayor cosa. Es lo mismo que ocurre cuando yo sumo Vargas Lleras y sumo Iván Duque, le sumo lo de Ordóñez, que también saca el 1 o el 2, pues el aporte va a ser muy poquito. Pero esas son fuerzas que se van a ir configurando todavía mucho más a partir de que pasemos las elecciones del 13 de marzo. Mira, lo mejor para Colombia, pero yo creo que cuando una persona va a elegir a sus gobernantes, que se tiene ese privilegio, yo vengo de un país que desde el año 1948 no hay elecciones con plena libertad, con pleno uso del derecho. Desde el 48... Muy lejos. Muy lejos, no, lejísimo. Y todo fue por un golpe militar y por un proceso político llamado revolución que estableció una dictadura de carácter totalitario. Y yo creo que cuando tú tienes la posibilidad de elegir a tu gobernante, debe hacerlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento y mirando el récord de servicio de ese individuo. Yo miro un Petro y realmente yo no podría votar por Petro, no solo por sus ideas, que ya son para mí un punto de parada, sino porque tiene antecedentes de haber tenido mala actuación como gobernante. Sí, es verdad. Hay una regla en la democracia, o al menos es la que yo miro siempre, es que en una democracia quien se equivoca no es quien se postula, sino quien elige. El que elige es el que se equivoca. Es como cuando uno va a un supermercado y encuentra una cantidad de ofertas del mismo producto y si se fue por esta razón o por aquella, de pronto llegó el más malo, en fin. Pero eso es lo que ocurre en la democracia, no saber hacer la lectura. Y para mí hay dos errores en una elección, en un país democrático. Se nos volvió a acabar el tiempo, termina con esos dos errores ya. Y es que una cosa es votar o apoyar una causa por desinformación, por desconocimiento. Y otra es votar por ingenuidad, que teniendo una serie de conocimientos de lo que está ocurriendo no le da el valor debido, que es lo que puede pasar ahora en Colombia, se van a dejar llevar con la palabra paz y le van a entregar unos votos a la izquierda. El castrochavismo es una amenaza cierta. Y hay algo que quería decir, pero no nos alcanza el tiempo, hay que decir bye bye, como dice nuestro director. Gracias a Horacio Puerta Calá por este nuevo programa que he vuelto a disfrutar grandemente. Gracias a ustedes por su sintonía, por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana. Y como dice el apóstol José Martí, una y mil veces lo escribió, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Acción que lamentablemente muchos políticos practican. Gracias y tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Horacio.